Estimado hermano y amigo, en esta oportunidad quiero compartir contigo un mensaje que he titulado El amor y el perdón. Está basado en capítulo 12 de Romanos, versículos 9 al 21. Y vamos a leerlo juntos. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla, o si no, simplemente puedes seguir la lectura aquí en la pantalla. Vamos a leer el pasaje que dice así, Romanos 12, 9 a 21. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Este mensaje es el segundo en una serie de mensajes en torno al tema del amor. Cuando hablamos del amor, al menos en el contexto de este pasaje, y en el contexto de 1 Corintios, donde encontramos el capítulo del amor, capítulo 13, el apóstol Pablo siempre está hablando del amor ágape. Y entonces, en esta oportunidad, vamos a hablar del amor. Pero el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo, que no lo leímos en pantalla, pero es importante leerlo, dice así. Por lo tanto, hermanos, dice, versículo 1 del capítulo 12, Romanos, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena y perfecta. El punto es que en este versículo aparece la palabra adoración espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo que la adoración del creyente requiere de una adoración espiritual que involucra el intelecto y nuestras acciones, la forma en que expresamos la transformación que el Espíritu Santo ejerce en aquellos que se acercan a Jesucristo, aceptándolo a Él como Rey y Señor, y luego, como resultado de esa aceptación y teniendo en ellos ahora el Espíritu Santo, se inicia una transformación, una regeneración, el proceso conocido como la santificación, el proceso de la santificación.
Mientras más santos somos, mejor nos comportamos de acuerdo al carácter de Cristo, cada uno, los unos con los otros, cada uno haciendo lo correcto de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, cuando oyes la palabra adoración, ¿qué viene a tu mente? Bueno, la verdad es que estamos acostumbrados a pensar en la adoración como algo que contiene cantos, oraciones, lectura de la Biblia, predicación, ofrenda y la comunión el día domingo. Eso es verdad. Mucho de la adoración sucede de esa forma y es importante para nosotros porque ajusta tu perspectiva, mi perspectiva de la realidad sobre el bien y el mal, sobre lo permanente y lo temporal, nos pone en compañía de lo útil en lugar de lo hiriente. Pero Pablo está diciendo aquí que esta es tu adoración espiritual. Así debe ser tu adoración espiritual. No te amoldes al mundo actual. Sé transformado y esa transformación comienza en tu mente. Esa transformación se manifiesta en un cuerpo ofrecido como un sacrificio vivo. Tu cuerpo, mi cuerpo, lo ofrecemos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, todo refleja esta transformación de mente y de corazón. Ahora, Pablo no es alguien a quien le gusta andarse por las ramas. Pablo habla claramente. Él está diciendo, esto es lo que quiero decir. Ama como se supone que debes hacerlo. Emplea el tipo de gracia que has recibido. Vive como un sacrificio vivo. De eso habla este pasaje, cuyo encabezado en la nueva versión internacional de la Biblia tiene este título. El encabezado es el amor. Y entonces de la importancia de acatar las pautas respecto al significado de practicar el amor cristiano, de eso quiero hablarte. De eso trata este sermón. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de cómo el amor cristiano trata con sus amigos. Estamos hablando del amor y el perdón. Pero hablemos específicamente de cómo tratamos a nuestros amigos, cómo debemos tratar a nuestros hermanos en Cristo. Y los versículos del 9 al 13 y del 15 al 16 ya los hemos leído. Eso fue lo que te compartí al principio de este mensaje. En el versículo 9 al 10 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, los creyentes, los hermanos, entre los amigos, es amarlos y respetarlos. Recuerda eso. La vida cristiana, cuando se vive de forma práctica, practica el respeto y el amor entre los hermanos, entre nuestros amigos. La otra actitud correcta en cuanto a cómo tratar con nuestros amigos, la encontramos en los versículos 11 al 12. Ya lo leímos, pero te los leo de nuevo. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Cuál es el mensaje en esos versículos? Bueno, que debemos mostrar para con nuestras amistades, nuestros hermanos en Cristo, entusiasmo y alegría. Vive en armonía con tus hermanos. Nos llama a que, como miembros del cuerpo de Cristo, practiquemos el amor sincero, la armonía,
la unidad con nuestros hermanos. Recuerda, cuando venimos a Jesucristo, nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Somos una familia. Tenemos que amarnos. Ahora, nota esto. Ya sabemos que cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes, ¿no es cierto? Tenemos características diferentes. Nuestras identidades son diferentes. Pero la verdad es esta. Me gusta como lo pone un comentarista. Él dice esto. Cada uno canta a su propia nota. A menudo es una nota diferente. Puede significar entonces ajustar mi nota un poco para que nuestras notas suenen bien juntas. Para que podamos comprendernos mejor los unos a los otros, debemos de reconocer, yo soy diferente en esto de lo que tú lo eres, de lo que tú eres. Pero vamos a hacer algo, vamos a ajustarnos un poco. Tú vas a ajustar tu manera de ser un poco para tratar de condescender. Yo haré lo mismo y de esa manera vamos a buscar enfocarnos y llegar al punto en que haya una armonía entre nosotros. Mira lo que dice el comentarista del cual te estoy compartiendo. Él dice, no tenemos que cantar al unísono, solo tenemos que apreciar la nota de la otra persona. Pongamos nuestras notas juntas y cantemos a Jesucristo sin insistir de esta forma. Ahora, si fueras realmente espiritual, cantarías en mi nota. Porque no se trata de eso. No se trata de que forcemos a la otra persona que cante en nuestra nota. Simplemente se trata de que aprendamos a apreciar la nota de la otra persona. ¿Cómo es ella? ¿Quién es ella? Aceptarla como es. Dios la acepta como es. Yo debo aceptarla como es. Dios me acepta como soy. Si eres mi hermana o mi hermano en Cristo, debes aceptarme como soy. Y vamos a buscar la manera de aceptar que cantamos en una nota diferente, pero vamos a buscar cómo nos acoplamos para comprendernos para la gloria de Dios. El versículo 13 del capítulo 12 de Romanos dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Es decir, comparte con ellos. Se trata de estar alerta a las necesidades. Estar alerta significa muchas veces que debes ayudar aún antes de que te lo pidan. Hazlo incluso si la necesidad proviene de su propio descuido. A veces se nos hace difícil ayudar a alguien porque vemos que la necesidad que está sufriendo es a causa de que no hizo algo bien, que a causa de su descuido. Pero el verdadero amor perdona esa deficiencia, si quieres verlo así, de la otra persona y ayuda, simplemente ayuda. Cuando tú amas a alguien genuinamente, no te fijas en si la persona tuvo la culpa por lo que ahora está enfrentando. Simplemente ayudas. Eso hace el verdadero amor. Practica la hospitalidad. Mira, el apóstol Pablo, cuando habla de ser hospitalarios, está obviamente hablando en el contexto histórico de las necesidades de ser hospitalarios en la época en que él escribe esta carta. La gente en ese entonces viajaba largas distancias para llegar de punto A al punto B y muchas veces cuando ese viaje requería muchas horas de camino a pie, para cuando la persona llegaba a su destino ya era muy tarde y era muy común que el anfitrión le pidiera al visitante que se quedara a dormir en su casa,
¿Por qué? Porque el viaje de regreso estaba lleno de peligro, representaba peligro. Entonces, Pablo está diciendo, está recomendándole a los hermanos en Cristo que sean hospitalarios. Posiblemente en la época de nosotros, en la época actual, no tengas que enfrentar la misma necesidad en cuanto a que un hermano está o hermanos están necesitando que tú les demuestres un espíritu de hospitalidad. Pero la enseñanza sigue vigente. Tenemos que ser hospitalarios. Versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Llora con ellos. Cuando realmente amamos a la otra persona, empatizamos con ella, sentimos el dolor que él o ella están experimentando. Gemimos porque nos impacta lo que ella está atravesando o él está atravesando. O a poco cuando un hijo tuyo o un familiar tuyo te cuenta de una tristeza, no sientes tu tristeza. Espero que sí, que sea así. Porque es tu hermano, porque es tu hermana, porque es tu familiar. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra sensibilidad para experimentar sinceramente lo que la otra persona está atravesando se multiplica, se incrementa. El Espíritu Santo nos hace más sensibles a las necesidades de otras personas. Alégrate con los que se alegran, aunque ellos estén experimentando más éxito que tú. Alégrate. No tenemos por qué ser envidiosos del éxito de las otras personas, de los triunfos de nuestras amistades, de nuestros seres queridos. Tenemos que alegrarnos. No hay lugar para las envidias en el amor cristiano. Jamás. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 16, vive en armonía con ellos. Es lo que dice el versículo 16, mira, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Está dispuesto entonces a asociarte con aquellos de baja posición. Yo sé que es muy fácil estar listo, estar preparados para asociarnos con los que están arriba. Nos interesa asociarnos con aquellas personas que percibimos que están mejor que nosotros. Pero el mismo esfuerzo se debe hacer cuando se trata de asociarnos con personas que percibimos que están en un nivel más bajo que nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia, debemos de ver a las personas con el mismo respeto. Somos creyentes, ante Dios todos somos iguales y debemos de practicar ese tipo de actitud con personas que percibimos que tienen más que nosotros, si son creyentes, o personas que estén en un nivel más bajo. De eso se trata el amor cristiano. Ahora, ¿qué tal de ti? ¿Buscas una manera de entonces de reunirte en un territorio común con las personas que pueden verse a sí mismas como inferiores? Mira, en las empresas, cuando el gerente va a tener una reunión con uno de sus empleados, le va a hacer una evaluación de su trabajo. Cuando se reúne con él, por lo regular se recomienda que no lo haga en su oficina, que busque un lugar, un sitio neutral para tener esta conversación con su empleado, para que dicho empleado no se sienta menospreciado, no se sienta como que está conversando con una persona que tiene autoridad sobre él y no va a poder abrirse en la conversación que este jefe quiere tener con él o con ella, que este gerente quiere llevar a cabo con él o con ella.
Muchas veces cuando una persona se siente menospreciada, o quizás porque se percibe como estando en un nivel más bajo, tú y yo tenemos que buscar un territorio neutral para poder conversar con ella. La palabra de Dios no solo te indica entonces cómo debes tratar con tus hermanos y amigos, la palabra de Dios, mucho más importante o igual de importante, te enseña a cómo tratar con tus enemigos. Ojo, cómo tratar con tus enemigos. Y los versículos 14 y luego el 17 a 21 están específicamente diseñados para enseñarnos cómo tratar con nuestros enemigos. Y aquí tú y yo tenemos mucho que aprender, porque la verdad es que cuando pensamos en nuestros enemigos, siempre les deseamos lo peor. Si tú y yo pudiéramos hablar entre amigos, decimos, ese es mi enemigo, no hay lo que hacer con él. Gustosamente le daba veneno. Estoy exagerando, pero quizás no. La verdad es que nosotros hemos sido educados por el medio ambiente, por nuestras amistades, por el barrio en que vivimos, a que a nuestros enemigos no debemos amarlos. Pero cuando venimos a Jesucristo, aprendemos que las cosas en el reino de Dios se hacen de una manera totalmente diferente. Fíjate en esto. Versículo 14. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo aquí está hablando de enemigos? Bueno, porque los amigos no nos persiguen. Espero que los amigos tuyos no te anden persiguiendo. Los que te persiguen son los enemigos. En el tiempo de la persecución del cristianismo, de los cristianos, después de la resurrección de Jesucristo, nace la iglesia. Ya sabes que alrededor de los años 60 se desata una persecución en contra del cristianismo. Los que los perseguían, obviamente, eran sus enemigos. Así que el apóstol Pablo aquí está diciendo algo muy importante. Bendigan a quienes los persigan. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué nos demanda Dios? ¿Qué nos demanda su palabra? ¿Qué nos demanda Jesucristo? Bendice a tus amigos cuando te persigan. Es decir, cuando te quieran hacer daño, cuando te quieran causar un problema. Me gusta el ejemplo que utiliza un colega. Él dice esto: hay dos puertas dobles entre las habitaciones de nuestras vidas, como hay en algunos hoteles, o como las hay en algunos hoteles. Y luego él dice, deja tu lado abierto. Es decir, tus enemigos posiblemente van a actuar de manera diferente contigo cuando los perturbes con tu reacción, en cómo reaccionas a su persecución, en cómo reaccionas al odio que tienen para contigo. Si tú dejas tu puerta abierta, es posible que suceda un milagro y esa persona cambie totalmente por tu testimonio. Permite que Dios les dé su merecido por el mal que te han hecho. Los enemigos son enemigos, obviamente, porque nos hacen daño, nos quieren hacer daño, están planeando hacernos daño. Y Dios dice esto: déjame a mí el castigo que ellos se merecen. Permíteme que yo me encargue del castigo que ellos se merecen. Yo puedo determinar si verdaderamente estas personas te han hecho daño, te están haciendo daño,
y yo sé darles el castigo que se merecen. ¿Sabes una cosa? Cuando eres tú el que toma en sus manos la venganza en contra de tu enemigo, es muy posible que aún tu acto de venganza no sea suficiente. Es decir, que te vengues de la persona y que a los 2 días sigas odiando a esa persona y pensando que no le diste lo que se merecía. Solo Dios sabe el pago justo para lo que te han hecho a ti, si te han hecho daño. Por eso Dios dice que le debemos dejar a Él el castigo por las ofensas en contra nuestra. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Versículo 18, versículo 19, que ya lo leímos: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, tanto como puedas, vive en paz con todo el mundo. Y recuerda, si van a ocurrir enfrentamientos, si ocurren enfrentamientos, el comienzo no debe provenir de ti, no debe provenir del cristiano. No te vengues, esa es la obra de Dios. Vence el mal con el bien. Dales comida a tus enemigos cuando tengan hambre y agua cuando tengan sed. Ah, qué difícil ser cristiano, ¿no? Es ser cristiano. Cuando se nos demanda que amemos a nuestros enemigos de esta forma. Pero si amamos a Cristo, si queremos acatar las enseñanzas de Cristo, tenemos que hacer lo que Él nos ordena. Versículos 20 y 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, nota, harás que se avergüence de su conducta. De eso se trata, de que actúes correctamente para que tu conducta quizá avergüence a la persona, quizá avergüence a tu enemigo. Diga, ¿cómo es posible que yo le quise hacer o le estaba pensando hacer mal o le he estado haciendo mal a esta persona? Mira cómo ella me trata a mí. Ah, el efecto del amor, ¿no es cierto? Así es el amor. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y por último, demuestra gracia sabiendo que has recibido gracia. Mira tu vida. Ve tu persona. Que sientes una persona que ha sido recipiente de la gracia de Dios, que ha recibido la gracia de Dios, que recibe constantemente la gracia de Dios. Y si tú dices, Pastor Nelson, sí, yo me veo como una persona que recibe de la gracia de Dios constantemente. Si eso es tu respuesta, entonces lo que estás viendo en este tercer punto dice así, ¿no? Demuestra gracia sabiendo que has recibido gracia. Dios es misericordioso con nosotros. Nos bendice constantemente. Aún en medio de los problemas y dificultades, el Hijo de Dios, la hija de Dios, recibe constantemente de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, tú me dices, hermano pastor, yo amo a mi esposo. Y yo te digo, pues debes de amarlo, es tu esposo. Pastor, yo amo a mis hijos, debes de amarlo, debes de amar a tus hijos. Pero amar a tus enemigos es otra cosa. Se requiere de la llenura del Espíritu Santo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que amarnos. Tenemos que superar nuestras diferencias.
Tenemos que respetar la nota de la otra persona y la otra persona debe respetar mi nota. Debemos de ajustar nuestras notas para cantarle juntos a Dios. De eso se trata. Entonces, demuestra gracia sabiendo que has recibido gracia. 3 consejos prácticos. No carezcas de entusiasmo. Mantén tu fervor. Sirve al Señor. No te rindas. Demuestra gracia y haz esto. De nuevo, lo estás viendo en la pantalla. No carezcas de entusiasmo. Sé una persona feliz. Eres cristiano, ¿no es cierto? Eres cristiana. El cristiano jamás tiene razón para estar triste. ¿Tenemos tristeza? Vayamos a Dios. Él nos llena de su Espíritu Santo. Es más bien, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras acciones. Pero si todo está bien, nuestra relación con Dios, debemos de ser las personas más felices y compartir esa felicidad con otras personas. Ser entusiasmados. Mantén tu fervor, sirve al Señor, no te rindas. Otro consejo. Sé paciente en la angustia. Sé paciente. Porque este no es el último capítulo. Vamos a sufrir angustia, vamos a sufrir necesidades, pero recuerda, la diferencia en la vida del cristiano es que en medio de todas nuestras tribulaciones, de nuestras necesidades, de nuestros momentos difíciles de la vida, de nuestras enfermedades, sé paciente, porque esas continuarán mientras estemos aquí en la tierra. La diferencia es que tienes contigo a Jesucristo y al Espíritu Santo en toda su plenitud, morando en tu corazón si permites que Él actúe, si permites que actúe con libertad, si permites que haya una transformación en tu mente, si permites ser santificado diariamente. Ser santificado significa que cada día somos transformados por la palabra de Dios a la imagen de Cristo. Eso es todo. Ser transformados constantemente a la imagen de Cristo. Y eso nos capacita para ser pacientes en medio de las dificultades que estemos atravesando. Otro más, sé feliz en la esperanza. Solo en Cristo se encuentra una esperanza que realmente es recompensada. Tener esperanza en Dios, esperanza en Jesucristo, jamás avergüenza. En eso consiste la felicidad del creyente. Mira, venir a Jesucristo, concluyo con esto, venir a Jesucristo, entregarse a Él, significa entonces no únicamente que lo aceptas como tu Salvador personal, también implica que lo haces Rey y Señor de tu vida. ¿Qué significa el que Jesucristo es Rey y Señor de mi vida? Bueno, significa que Él es primordial, que es mi primordial deseo y que deseo obedecerle a Él en todos sus mandamientos. Implica que mi primordial deseo será obedecer todos sus mandamientos. Juan capítulo 8, versículo 31, Jesucristo les dice esto a los hebreos que habían creído en Él. Les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles. Y en Juan 15, 14, les dice esto a sus discípulos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora tú dices, Pastor Nelson, yo no soy discípulo. Claro que sí. Eres discípulo y si eres mujer, eres discípula de Cristo. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos en discípulos de Jesucristo, seguidores de Él, constantemente aprendiendo de Él. ¿Y qué demanda Él de nosotros? Que le obedezcamos. Entonces, ¿cómo debes practicar el amor ágape con tus hermanos? ¿Cómo lo vas a hacer? Espero que lo hagas
siguiendo las pautas que te he compartido en este mensaje. ¿Cómo debes de amar a tus enemigos? De acuerdo a la palabra de Dios. Dejar la venganza en las manos de Dios. Amar a tus enemigos. Amar a los amigos es fácil. Amar a los enemigos no lo es. Pero es lo que Dios espera de ti. Lo vas a hacer no con tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. La respuesta a cómo vas a actuar con tus amigos y enemigos correctamente está en la palabra de Dios. Estúdiala, acéptala, practícala. Dios te bendiga muy ricamente. Con el favor de Dios, nos vemos en la próxima transmisión. Te comparto mi información para que te comuniques conmigo. Te amo en el Señor. Recuerda, amor y perdón. Ambos son ejercidos en el poder del Espíritu Santo. Adelante con eso, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.